Continuamos con más de las dos caras de la moneda. Recuerden que pueden enviar sus preguntas o comentarios a través de la mensajería de texto al 0414-383-6051 o llamadas al aire al 0283-514-7922. Vamos a darle entonces la más grata bienvenida al dirigente político y sociólogo Ernesto Paraqueima. Bienvenido, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, al Alexander? programa Las Dos Caras de la Moneda. Quiero comenzar, Ernesto, por una situación nacional en relación al tema económico, un tema de verdad que ha sido, primeramente, ha sido trillado por expertos, por políticos, y sobre todo que los venezolanos estamos viviendo una situación crítica con el tema de la escasez, el desabastecimiento, pero además de esto se le suma un supuesto aumento de la gasolina que había mencionado el presidente Nicolás Maduro Moros, donde pareciera que reculó, porque lo tiró de forma como un ensayo. Él en el año 2013 anunciaba al país que jamás iban a aumentar la gasolina, que no era viable y que todavía PDVSA tenía recursos para darle a todos los venezolanos. Vemos también que un poco como para sintetizar, ¿no? Izarra hablaba en el día de ayer que Venezuela no le adeuda a las aerolíneas internacionales, y vemos que le mienten descaradamente al pueblo venezolano. 4.100 millones de dólares no son 200 millones, 100 millones, son 4.100 millones de dólares que le adeudan a estas aerolíneas. Sin embargo, el propio presidente Nicolás Maduro en el día de ayer dijo que todo lo que entraba, la alimentación que entraba en este país, un poco como para tapar la situación de la escasez y el desabastecimiento, dijo que todo se estaba yendo a Colombia por la frontera, combustible y alimentación. ¿Cuál es la esperanza a corto y mediano plazo, Ernesto Paraqueima, con una posible salida a la crisis que tanto agobia a los venezolanos? Bienvenido. Bueno, lo primero es que el que tiene la decisión de hacer alguna cosa es el gobierno, el alto gobierno. El alto gobierno le ha dicho al pueblo venezolano que el aumento de la gasolina tiene que ir, y lo ha explicado, por cierto, pedagógicamente muy bien, y las razones que hay más de 12.000 millones de dólares que se gastan anualmente subsidiando a gente que tiene yates, que tiene aviones, y yo puse un ejemplo no hace mucho, el avión de Humberto Petrica o de Cisneros o de Maglio Ordóñez, para llenarlo de gasolina y ir a Miami y volver apenas cuesta 25.000 bolívares, mientras el avión cuesta más de 15 millones de dólares. El yate de este señor Aristides Maza, que es el dueño del Banco Caroní, la Universidad Gran Mariscal y todo aquello, igual como el de Kaufman o el de Durán y toda esta gente, o el mismo Lorenzo Mendoza de la Polar, cuesta más de 8 millones de dólares, y sin embargo para llenarlo, ir a Aruba y volver apenas cuesta 300 bolívares, no cuesta absolutamente nada. Entonces eso es un insulto, y de verdad estamos de acuerdo de que exista un aumento, pero con la visión de que el que gane más pague más. Los primeros que tienen que pagar son las camionetotas del año, que lo tienen mucho del alto gobierno, hablamos de alcaldías, gobernaciones, altos funcionarios y gente que adinerada, igualmente yates, aviones y lanchas, que son los que deben pagar más. El que es taxista y el que anda en su carrito, la camionetica, y el amigo de la clase media y el trabajador que me está escuchando, no tiene que pasar el duro golpe de unas políticas irresponsables que hicieron en el pasado. Ahora bien, el otro tiene que ver con respecto a la excusa que están poniendo con bloquear la frontera, cerrar la frontera. Lo que están cerrando con la frontera no es que están poniendo un muro, o el muro de Berlín, que no puedes pasar por ninguna parte de Colombia. No, es solamente la parte donde está el ejército. Es decir, el gobierno lo que está diciendo es que no confía en sus funcionarios, porque cierra esa parte donde oficialmente pasan gandolas y gandolas y gandolas. Ahora, gandolas y gandolas, ¿por qué? Porque la comida está subsidiada, porque no producimos absolutamente nada, y los que somos de aquí de la mesa de Guanipa, y sobre todo en mi caso me da mucha vergüenza decir y comparar con el pasado, me da
total vergüenza todavía decir que nosotros alimentamos aquí al oriente del país y lo alimentamos con caraota, con frijol, con patilla, hasta con pollo, le dimos alimento. Hoy lo que tenemos es cadillos, a la para atrás, pega, nada, y tenemos un poco de cosas que no se han dicho y son pocas las voces que hablan y dicen, por ejemplo, en el caso de empresas que tienen, yo veo que antes de tú hacer el aumento de la gasolina, tú pudieras decir, bueno, una empresa que sea del Estado, que no está produciendo nada, que está haciendo de alguna manera lo que está trayendo es pérdida, ¿por qué no podemos buscar capitales nacionales y capitales de acuerdos como el Mercosur para no caer en el prejuicio de decir que se lo estamos entregando a otro capital? Yo creo que el capital es igual, sea de donde sea. Pero bueno, pudiera ser así. Por ejemplo, empresarios brasileros, argentinos, uruguayos, que pudieran ser los que invierten y tomen empresas, hoteles, y estoy hablando en todo caso de Sidor, y estoy hablando de estas empresas como la fábrica de yuca que tenemos aquí, la fábrica de huevo, como la que tenemos de soya, o tenemos todas esas cosas que no están produciendo absolutamente nada. Entonces, a partir de ahí, el Estado puede tener los recursos entregando, buscando o dando lo que tiene que ver con dar un 50% o venta completa. Y esto estoy hablando de que las privatizaciones no son malas si dan pérdida. Si tienes una parte que has demostrado quitando gerentes y la corrupción y la pereza de los funcionarios te está dando pérdida, bueno, vale, haz que sea rentable y busca algo y lo puedes vender. Ahora, lo que no puede ser vendible son cosas que sean altamente rentables para el país, como PDVSA, como tiene que ver con el metro de Caracas, como tiene que ver con la electricidad. La situación de Cisco, ¿tú crees que sea rentable venderlo? Bueno, no lo digo yo, que soy sociólogo, lo dicen economistas como Quiroz Corradi, que dice que es una empresa que está trayendo demasiadas pérdidas. Eso tiene más de 11.000 bombas de gasolina tiene ahí. Ahora, el gobierno se encuentra entrampado, y aquí quiero conectar esto con respecto a la delincuencia. ¿Por qué? Nosotros hemos visto que han dicho que tienen que aumentar la gasolina y no la aumentan. Y no la aumentan por una cosa, ¿vale? Porque no hay liderazgo. Si hubiese liderazgo, toman la decisión y dicen, tengo que aumentarlo. Y salgo a la calle y convenzo al pueblo y le digo, aquí tengo esta jarrita de agua. Esta jarrita de agua me cuesta a mí 20 bolívares. Es imposible que la venda 10. ¿Están comprendiendo? Bueno, lo voy a poner un precio así y voy a poner que los que tienen toda esa gentuza, que tiene yates y que tiene cosas y que tiene aviones y que tiene lo demás y que lo estamos subsidiando a ellos, que paguen más. Por ejemplo, ¿sabes cuánto cuesta llenar un yate en precios internacionales? $5.000. Y a un tipo le cuesta 300 bolívares. 300 bolívares, es un escándalo. Entonces eso hay que sincerarlo y no pegarle y golpearle al que ha estado golpeado no solo en la quinta, sino también en la Cuarta República, que estamos hablando de las grandes mayorías. Pero pareciera que el gobierno quiere recular, porque se habló de aumentar, claro, y se quedó porque callado. tiene miedo, porque no tiene liderazgo, y nosotros, los que venimos y somos de la izquierda, entendemos que aquello que pasó con el sacudón del 27 de febrero, uno de los elementos fue, con las políticas neoliberales que tuvo Carlos Andrés Pérez II, fue el detonante de el aumento de la gasolina. Pero también hubo otros elementos, habían miles de elementos ahí que pasaron, no solo fue el de la gasolina. Pero también hablan de la paridad cambiaria, pero y sale el jefe de PDVSA y jefe económico del país y dice, Ramírez dice, y demuestra que ya no se puede sostener $1 a 6 y otro a 10 y otro a 50, que hay que buscar la paridad, pero no lo hacen. Igualito pasa, Alexander, con respecto al AMPA. En el AMPA igual, ¿cuántas declaraciones no hay del combate del AMPA y no se realiza? Y no se realiza de la manera siguiente. Los últimos estudios que han hecho criminólogos, y me encanta que esté aquí junto a ti porque tú eres abogado penalista, y una de las cosas es que dicen que los estudios indican que hay más de 200.000 criminales, 200.000 delincuentes en todo el país. Pero no contemos eso, pareciera que es poquito. Pero ese delincuente tiene influencia en los sindicatos de construcción. Pudiera decir yo que lo controlan totalmente. Los sindicatos petroleros, los cupos de empleo, tienen influencia en los cuerpos policiales, tienen influencia en casi todo. Yo he puesto ejemplos aquí que, por ejemplo, un constructor va a hacer un edificio aquí en el Tigre, en Lechería, en Puerto La Cruz, en Barcelona, en cualquier parte. Primero el empresario o el constructor tiene que hablar
con el jefe o el PRAN de Puente Ayala o de donde sea la cárcel antes de ir a hablar con el alcalde, que es el que tiene que sacar el permiso. Cuando a ti te roban un carro, que en el Tigre en los últimos 6 meses han robado más de 520 carros que han robado, son los datos que dicen internamente. Bueno, el jefe de la dirección de robo te dice, espera un momentico, tiene que bajarse la mula y dar una plata, no a mí, pero déjeme llamar al penal para ver cuánto están cobrando. Entonces te das cuenta que gobiernan y te das cuenta que mandan. Esto no ocurrió aquí, esto viene desde hace tiempo. Luis Piñerúa Ordaz, que fue candidato presidencial, cuando le preguntaron, mira, pero ¿por qué perdiste? ¿No? Él dijo, bueno, una de las razones era que yo planteaba las colonias móviles, planteaba que había que ponerle mano dura a Lampa, había que poner aquella ley de vagos y maleantes, que había que acentuarla, y todo aquello parecía que eso era impopular. El gobierno no le gusta. Como el Alfredo Peña cuando dijo plomo contra Lampa. Claro, eso no. Entonces, lo impopular pareciera que no lo tocan. Mira, eso hay que hacerlo, gústele a quien le guste. Yo pudiera enfocar el tema de la criminalidad como sociólogo y le pudiera decir a la gente, bueno, el manual clásico de la sociología te dice que para poder combatir el delito se combate con generar empleo masivo, como lo hicimos nosotros en el Tigre. Estos 3 malls no cayeron de arriba, le dábamos 4 años de exoneración de impuestos a la gente, el impuesto de la construcción también, y todas las facilidades para que se viniera la gente y estuviera aquí, invirtiera de manera masiva. Pero también tienes que generar educación, y tenemos una crisis terrible en materia educativa, terrible. La mala calidad educativa es espantosa, es vergonzosa. Somos el número 173 en el mundo. Hicimos una encuesta, la gente del movimiento El Tigre No Se Rinde y sobre todo la gente del Frente Simón Rodríguez hicieron una encuesta, y en la encuesta ve lo que arrojó en el Tigre. Los liceos y universidades, el 84% de la población no entiende lo que lee, y el 78% no sabía ubicar los estados orientales. Pero escúcheme bien, señora de la clase media que me está escuchando, no crea que usted está a salvo de eso y pueda decir, no, eso pasa en el Briceño Méndez, en el Carnaval y en otro, yo estoy pagando una plata a mi hijo en la Gran Mariscal o en otro lado y cosa, en tal liceo, en tal colegio y no me está pasando nada. Pues déjeme decirle que no es así, salieron también aplazados, igual que los públicos. Entonces, esto es terrible lo que se vive en esa materia. Entonces, nosotros creemos que mientras el Estado avanza, hay que hacer las cosas a la vez. Mientras el Estado genera empleo, el Estado también garantiza educación masiva y de calidad para todos. El Estado también tiene que tomar una política contra el lamponato que está enquistado, que ya es fuerte, que es poderoso, que tiene relaciones, que tiene ya el delito como modus vivendi. Ese no son los muchachitos de 12 años y 14 años, de la madre que tiene 12 hijos y que fue la misma sociedad que la llevó hasta allá. No, estamos hablando de profesionales del delito. Y tú como abogado penalista sabes que a veces se confunden con decir, fue una venganza, fue algo, sí, porque los tiros son 20 tiros para robarte y tú no sabes qué es. Si eso fue ya aquellas viejas tesis que ustedes manejan, ya no se puede hacer con todas las cosas. Entonces, y con esto culmino, ¿no? Una de las cosas que nosotros estamos planteando es la militarización. Fíjate, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, ellos entendieron lo siguiente: el enemigo externo, el caso nuestro sería Colombia o sería los Estados Unidos, ese enemigo externo no aparece, no está, ¿no? Pero el enemigo interno está clarito, nos mata en la calle a cada instante. Utilicemos los instrumentos de que se tiene el ejército para combatir el enemigo interno. Yo pregunto, ¿qué hacen los aviones que se compraron y helicópteros que se compraron ahorita en Rusia parasitando en los aeropuertos y comiéndoselo el salitre? Mientras nosotros pudiéramos tener el robo de un carro, de un vehículo, inmediatamente se levanta un bicho de esos y lo persigue en tiempo real y lo captura. ¿Cómo podemos utilizar, por ejemplo, esos cuadrantes que no dieron resultado? Y no dan resultado, ¿vale? Porque la policía está penetrada completamente. Vamos a hacer una pausa, Ernesto, disculpa que te atraje allí, está interesante el tema. Sin embargo, quiero dejar un interrogante al aire porque vamos a caer en esto de que hay algunos por allí
que están manifestando, que están protestando. De hecho, le van a presentar al alcalde del municipio, Simón Rodríguez, un decreto, pues una propuesta de decreto con la finalidad, pues, de eliminar al parrillero. Yo he dicho por allí que el venezolano se ha acostumbrado a ponerle pañitos de agua caliente a los problemas que hay en el país y no ataca desde el semillero, desde el semillero. Bien lo dijiste, la educación es importante en este país porque la delincuencia se levanta desde allí, desde los hogares. No hay otro. La primera educación que uno recibe es en el hogar, luego vas al preescolar, luego vas a la escuela. Sí. Pero hay situaciones que la gente a veces no logra entender y estamos, por eso digo, acostumbrados a colocarle pañitos de agua caliente y no atacar el problema como tiene que ser. Vámonos a una pausa comercial y ya regresamos con más de las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda, un programa informativo, de opinión y debate, donde solo usted podrá decir quién tiene la razón. Ahora tus mañanas te brindan una